Estimada amiga, amigo, hermana y hermano, la Biblia nos enseña que en los últimos días habrá un remanente, un pueblo peculiar con dos características muy definidas. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Al hablar de los que guardan los mandamientos de Dios, se refiere a los mandamientos expresados en las dos tablas en el Sinaí. Estos mandamientos incluyen el sábado como el día de reposo, día que ha sido sustituido hoy día por el domingo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día aboga por este día como el día de reposo verdadero. En este sentido, la Iglesia predica en guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado y no el domingo como el día de reposo. El dragón se fue a hacer guerra contra el remanente que viviría al final del tiempo. Este remanente posee otra característica: tienen el testimonio de Jesucristo. Juan nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. El profeta de Patmos nos indica que el testimonio de Jesucristo mencionado en Apocalipsis 12:17 es el espíritu de profecía. Es el testimonio dado por los profetas a la iglesia. Como adventistas del séptimo día, creemos que Dios aún se comunica con su pueblo por medio de los profetas. Creemos en la manifestación de Dios de ese don en nuestra iglesia. Creemos que ese don en nuestros días se manifestó en la vida de Ellen G. White desde 1844 hasta su muerte en 1915. Creemos que los sueños y visiones de ella constituyen una manifestación del don de profecía, o sea, el testimonio de Jesucristo para estos últimos días. Aunque la Biblia reconoce el don profético, entre otros, como nos dice en 1 Corintios 12:28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. También nos advierte de la falsificación de este don profético. En Mateo 7:15 Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas palabras nos colocan en la posibilidad de que vendrán pseudoprofetas o falsos profetas. Más adelante, en el mismo capítulo 7 nos dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, como dice Mateo 24:11. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos, como dice Mateo 24:24. El trabajo del falso profeta es engañar, pero primeramente debe ser engañado por el enemigo. No se percata de su engaño y así engaña a otros. De ahí nuestra responsabilidad de no aceptar lo que se dice ni rechazar lo que se dice, sino estudiar concienzudamente a los que pretenden poseer el don de profecía. La manifestación del don profético dentro de nuestra iglesia, en la persona de Ellen G. White, dio espacio para que otros en el seno de nuestra iglesia reclamaran dicho don. Durante la vida de Ellen G. White y aún luego de su muerte en nuestra iglesia, surgieron en varias ocasiones personas que reclamaban poseer ese don profético. Refiriéndose al respecto, ella dijo lo siguiente:
Me fueron mostradas muchas personas que pretenderían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca le había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión. Que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta a fin de comprender cuál es su voluntad para él. Carta 54 de 1893. Viendo el futuro, se le fue mostrado que se levantarían personas que se convertirían en falsos profetas en la iglesia, pretendiendo haber recibido de Dios un llamado para la obra profética. Ampliando este aspecto, dijo ella: habrá quienes pretendan recibir visiones. Cuando Dios os dé evidencia clara de que la visión procede de Él, podéis aceptarla, pero no la aceptéis basándoos en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y en los Estados Unidos. The Review and Herald, 25 de mayo de 1905. Una de las citas más contundentes de ella es la siguiente: el último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en los testimonios verdaderos. Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones. Pero las almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir entre estos términos. Mensaje Selecto, tomo 2, página 79. El engaño de las falsas visiones tiene el propósito de desacreditar el espíritu de profecía. Al mezclar lo verdadero con lo falso y luego descubrirse la falsedad, las personas que aceptaron estas visiones como de Dios pierden la confianza en lo verdadero en muchos casos, y aquellos que nunca creyeron en ellas se burlarán de las verdaderas visiones al compararlas con las falsas. Estos hacen de las visiones un motivo de escarnio, afectando a otros futuros creyentes en la creencia de las verdaderas profecías. Otro aspecto que desea el enemigo al introducir falsos sueños o revelaciones es desunión en la iglesia. Al desarrollarse esta falsa obra, los creyentes se polarizan en diferentes extremos. Los creyentes de las falsas visiones y otros que permanecen en la verdad. Estos dos grupos friccionan entre sí, siendo los que abogan por las falsas visiones activistas, dedicándose a la propaganda de sus nuevas creencias, tratando de conseguir partidarios para su causa. Estos militantes sostienen una postura más agresiva y desafiante, acusando a aquellos que no creen en las visiones y visionarios en los cuales ellos creen como indiferentes y perdidos. El autor Roger W. Kuhn establece 5 resultados de las falsas profecías en la iglesia: engaño, confusión, rebelión y apostasía, doctrinas herejes y descrédito del legítimo don de profecía. De modo que los profetas falsos se levantarán en medio del pueblo de Dios, siendo esto la emboscada perfecta. Moisés nos dice en Deuteronomio 13:1: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Dios nos indica en este versículo que se levantarán en medio de ti. Este asunto acerca de que se levantarán en medio de ti es una realidad hoy. Se ha levantado un grupo en medio de la iglesia adventista del séptimo día
el cual tiene como su profetisa a Daisy Escalante. Ella reside en Puerto Rico y su portavoz en Cáceres, España. Su portavoz tiene un ministerio llamado El Último Clamor. Esta persona es Doru, de origen rumano. Él publica los sueños y visiones de Daisy Escalante a través de su canal en YouTube, llamado el Instituto Madison. Este ministerio consiste escasamente de varias familias y particulares que viven en las montañas de Cáceres, España, en una comuna adventista de sostén propio. Doru le llama a ese lugar de retiro, ciudad de refugio, un arca, haciendo referencia al arca de Noé como único medio de salvación. Los mensajes de Doru van dirigidos a los adventistas del séptimo día. Ha de observarse que el norte de estos mensajes es el abandono de la iglesia adventista de séptimo día, de sus miembros, y que estos se dirijan a residir en las montañas y crean en su profetisa Daisy Escalante, la cual tiene el mensaje de salvación para estos tiempos. Ellos le llaman al mensaje de Daisy Escalante la verdad presente. En el lugar desolado en que viven no existe espacio para predicar el evangelio de salvación a los que perecen sin Jesús. Su obra consiste exclusivamente en desacreditar a la iglesia adventista de séptimo día, a la cual ellos le llaman peyorativamente la Odisea, la cual para ellos es una iglesia apóstata, adúltera y falsa, entre otros calificativos. Esta es la razón por la cual en los videos producidos por el líder espiritual de la comuna adventista de Cáceres, España, Doru, siempre estará presente insultos, vejaciones, afrentas, ofensas, escarnios, burlas, desprecios e injuria a la iglesia adventista del séptimo día. Lo sorprendente de este asunto es que utiliza los escritos o testimonios de la señora Ellen G. White para hacer valer sus puntos. De ello habló la señora White al decir, y cito, me fueron mostradas muchas personas que pretenderían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto habrá confusión. Que cada uno busque a Dios fervorosamente, por su propia cuenta, a fin de comprender cuál es la voluntad para él. Carta 54 de 1893. Juan nos habla de líderes como Doru, al decir en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas palabras describen exactamente al señor Doru y a su profetisa Daisy Escalante. Ellos se hacen llamar adventistas del séptimo día, pero han introducido en su teología conceptos ajenos a los nuestros. Entre ellos, que el juicio de los vivos ya ha comenzado, la celebración de fiestas judías como la Pascua con ritos de ungimiento a los primogénitos, la celebración del inicio de la fiesta de las trompetas, el guardar el día de expiación y que la ley dominical habría de ser puesta en acción para el 13 de abril de 2019, situación que no se hizo realidad y lo han reprogramado para el otoño de 2019, convirtiendo a su profetisa en una falsa profetisa de acuerdo con Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio 18:22, como dije. Para más detalles sobre este asunto, les invito a ver una serie de videos titulados Desenmascarando a Daisy Escalante.
Continuando, el señor Doru, según explica él, recibió credenciales celestiales, por lo tanto no necesita las credenciales de pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ha realizado bautismo. Al escuchar los videos cargados de emocionalismo y tiernas palabras de Doru y Daisy Escalante, usted se pregunta, ¿cómo es que podrían ser falsos sus mensajes de amonestación a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Sepa usted que esta es una estrategia del enemigo. Estas palabras dulces tienen el propósito de engañar, confundir, llevar a sus oyentes adventistas a la apostasía, crear un espíritu de rebelión, introducir doctrinas herejes, descrédito a la iglesia y al fin y al cabo, descrédito al espíritu de profecía, logrando al fin el engaño en las personas. En los siguientes audios escucharán el desprecio que el señor Doru proyecta hacia la iglesia adventista del Séptimo Día, llamada por él la Odisea. Ha de entenderse que estas intenciones están ocultas bajo un manto de interés por la salvación de los hermanos adventistas del Séptimo Día, los cuales no han salido a vivir en las montañas y pertenecen a esa iglesia apóstata, según él la describe. Los siguientes audios que escucharemos son del tema del 30 de septiembre de 2019, llamado el Decreto de Liberación, las oraciones de todos los santos, parte 1. La tesis de Doru en su mensaje es que los seguidores de Daisy Escalante, llamados atalayas por Doru, oraron por la liberación de los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día antes del día de expiación del 9 de octubre de 2019. Luego del 9 de octubre de 2019 comenzaron a caer los juicios de Dios, o como le llama él, trompetas, para castigarlos por no haber abandonado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y haberse unido al grupo de Daisy Escalante, su profetisa. Escuchemos lo que nos dice al respecto. Más adelante vamos a demostrar con la ayuda del gran Yo Soy, nuestro Creador y Salvador, que Dios ha preparado una gran liberación para el pueblo de Dios laodicense, la Iglesia Nominal Adventista del Séptimo Día, las 5 vírgenes prudentes, y que Él quiere que esta liberación sea anunciada en el día de trompetas. Vamos a ver que la organización, una vez libre y victoriosa, fue infiltrada por el enemigo y vencida, y que desde más de 100 años atrás se encuentra encerrada por el enemigo en el estado laodicense, en las cárceles de las ciudades, en idolatría, en comodidades, bajo el yugo del dinero, es decir, de todo punto de vista, la iglesia laodicea está prisionera. Estas palabras que usted acaba de escuchar resumen las creencias de Doru y Daisy Escalante sobre los adventistas del Séptimo Día. Repasemos algunos puntos. Se refiere a la Iglesia Adventista del Séptimo Día con 2 nombres, Iglesia Nominal, la Odisea, y añade un tercer nombre, 5 vírgenes prudentes, y que ellos llevarán un mensaje de liberación o mensajes para que abandonen la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el día del trompeta, que fue el 30 de septiembre de 2019 ya pasado. Dice que la iglesia está prisionera porque fue infiltrada por el enemigo y sus líderes han apostatado. Dice también que la iglesia hace más de 100 años está presa en apostasía. Dice que Dios se separó de la iglesia. El mensaje de Daisy Escalante es abandonar a la iglesia adventista debido a que ella ya no representa al pueblo de Dios. Y hoy el pueblo de Dios es el pueblo que está representado por su movimiento de reforma. Oiga cómo lo expresa Doru. Escuchen las siguientes palabras. Dios llama hoy a su pueblo a salir de las ciudades y de la organización apóstata para no recibir las plagas que caerán, en este primer caso, sobre la iglesia apóstata. Estas plagas
son llamadas por Doru las trompetas y caerán en el primer caso a la iglesia invisible, entiéndase, la iglesia adventista del séptimo día, o sea, la iglesia organizada. Introducen a su teología junto a su profetisa el día de trompeta que se llevó a cabo desde el 29 de septiembre hasta la puesta del sol del 30 de septiembre de 2019. Esta festividad judía, según Daisy Escalante y Doru, debe ser celebrada por los adventistas, ya que fue dada como estatuto perpetuo. Oigamos a Daisy Escalante en el audio del 2 de octubre de 2019 lo que nos dice al respecto. Acerca allí habla del calendario de Dios, del séptimo mes, el mes de Tishri. Sabemos que en el séptimo mes, el primero del mes, o sea, cuando es la luna nueva, es el inicio de las trompetas. Se debe, ¿verdad?, guardar este día. Adicional a estas palabras, ella dice en el audio del 25 de agosto de 2019 que Dios le mostró que el 9 de octubre de 2019, que es el día de la expiación, su pueblo, que en este caso son los adventistas del séptimo día que han abandonado a la iglesia y la siguen, deben ayunar humillados y en oración. Escuchemos. Me dejó saber que el 9 de octubre del 2019 es un día que él desea que su pueblo en la ancha faz de la tierra esté en ayuno, oración y humillación ante él. La idea es que los seguidores de Daisy Escalante, de ahora en adelante, deben guardar el día de trompetas y el día de expiación. El día de trompetas, o como le llaman los judíos, Yom Teruah, se celebra cada 10 días antes del día del holocausto o expiación, llamado el Yom Kippur, que era día de juicio y día de perdón. Este día de las trompetas marca el inicio de un proceso de juicio que dura 10 días hasta el día de la expiación, o sea, el Yom Kippur. Daisy Escalante toma este concepto bíblico y le da un nuevo significado al aplicarlo a los últimos tiempos sobre la iglesia adventista del séptimo día. Ella dice que el anuncio de las 7 trompetas tienen el propósito de forzar al sistema o la iglesia adventista del séptimo día a dejar libre al pueblo adventista. Ese anuncio comenzó el 30 de septiembre de 2019. El 9 de octubre de 2019, o día de expiación, comenzó el juicio de los adventistas vivos y se prolongará hasta el día de la expiación del año 2020. O posiblemente hasta el día de la Pascua. Comienza primero con los adventistas que oyeron el mensaje de Daisy Escalante, pero no lo creyeron. Este año de misericordia, desde el 9 de octubre de 2019 hasta el 9 de octubre de 2020, será su última oportunidad de arrepentimiento o salvarse. Durante ese año habrá una mezcla de plagas con misericordia para los laodicenses. Añade que este proceso se extenderá hasta el año 2023. En el 2023 en adelante, el juicio pasará a la iglesia invisible, es decir, al mundo con sus otras religiones. Al final del 2023 se habrán sellado a todos, es decir, luego del día de la expiación del año de 2023, habrá acabado el tiempo de gracia para la iglesia visible, que es la iglesia adventista del séptimo día, y el mundo el cual ella llama la iglesia invisible con sus otras iglesias. Esta interpretación es tomada de la visión de Daisy Escalante del día 19 de agosto de 2019. Escuchemos lo que dijo o lo que vio Daisy Escalante en esa visión. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas o trompetas. Este versículo tiene doble aplicación. Ahora se está aplicando para la iglesia visible y después del año 2023 se aplicará para la iglesia invisible. El paralelismo número 5. Los juicios de Dios caen
para forzar al sistema oprimidor a dejar libre al pueblo. Creemos que las 7 trompetas empezarán a caer después de este día de trompetas hasta el año 2023, para la última liberación de los adventistas prisioneros que claman y gimen, y después del año 2023 para la liberación de la Iglesia invisible. Creemos que la masiva intercesión ofrecida ante el Padre como consecuencia del llamado a pregonar ayuno e intercesión, según Joel capítulo 2, en fiesta de trompetas, en esta fiesta de trompetas, creemos que esta intercesión masiva será usada por Jesucristo para enviar a través del Espíritu Santo y de los santos ángeles un fuerte despertar y reavivamiento entre los adventistas prudentes, dormidos. Oremos por esto, queridos hermanos. Creemos que las plagas que cayeron en Egipto contrarrestaron el decreto de Faraón de darles más trabajo para no pensar en la liberación, y que estas destrucciones dejaron poco a poco el pueblo un poco más libre y pudo pensar y desear más la liberación. A Doru y a Daisy Escalante le dice Ellen G. White acerca del juicio de los seres humanos lo siguiente: los justos y los pecadores estarán viviendo aún sobre la tierra en su estado mortal. Los hombres estarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de que arriba, en el santuario celestial, habrá sido pronunciada la decisión final e irrevocable. Silenciosamente, inadvertida, como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que marca el irrevocable destino de cada ser humano. El retiro final del ofrecimiento de misericordia dirigido a los culpables. Cita de el libro Maranata, El Señor viene, página 272. Quiso decir ella que no se sabrá cuándo serán juzgados y sentenciadas las personas, pero Doru y Daisy Escalante dijeron que para uno el 2018, para otro el 2020 y los últimos en el 2023. En otro lugar dice lo siguiente: la obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. Cristo en su santuario, página 122, párrafo 1. Partiendo de aquí, no es correcto decir que unos grupos serán salvos luego de 2019, otros 2020 y otros 2023. Otro nombre dado por Doru a la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la Iglesia Visible, que es la iglesia organizada, la Organización Adventista del Séptimo Día. También se refiere a ella como inmersa en Egipto, el cual es el mundo con sus ciudadanos y la Babilonia mística. En el siguiente audio, escuche lo que dice al respecto. Queridos hermanos, que todavía tienen cestos en sus manos y que se sienten como incómodos ahí donde están, todavía en el Egipto y en la Babilonia de este mundo, van a escuchar estos temas y van a ser librados. Así percibe Doru a la iglesia como perteneciente a Babilonia. Doru afirma que la intervención divina de Daisy Escalante con sus mensajes traerán liberación y salvación a los adventistas nominales. Escuche lo que dijo. Dios ha preparado una gran liberación para el pueblo de Dios laodicense, la iglesia nominal adventista del séptimo día, las 5 vírgenes prudentes. Dios ve la maldad, este es el primer paralelismo que lo hay en toda parte. Dios ve la maldad de las ciudades y de la iglesia apóstata, y cuando estos pecados llegan
al cielo, entre comillas. Es decir, a su apogeo, Dios desciende a mostrarle o a decirle a su profeta todas estas maldades y comunicarle su plan de destruir a los malvados. Que el mensaje de salvación no viene de una iglesia apóstata, viene a través de un profeta vivo. Cuando el señor Doru usa la expresión profeta vivo, él se está refiriendo a Daisy Escalante. Es otro nombre que Doru expresa para dirigirse a la persona de Daisy Escalante. Es un profeta vivo, como ha dicho en otros audios, no un profeta muerto, como es el caso de la señora Helen G. White. Luego de haber fracasado Daisy Escalante, con la fecha de la imposición de la ley dominical del 13 de abril de 2019 y promovida por Doru del Instituto Madison con sus videos, se atreve a colocar nuevamente una fecha para acontecimientos futuros. Doru dijo que el 9 de octubre de 2019 concluyó el tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día y comenzaron los juicios para ellos. Oigamos lo que dice Doru. Porque en el día solemne de expiación empezará el castigo del pueblo. En todos los casos hay un llamado a salir. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Este llamado es para salir de la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿quién es la iglesia adventista del séptimo día para Doru? Leamos los versículos anteriores de Apocalipsis 18:4 que él citó. Dice lo siguiente: salid del medio, pueblo mío, y veremos a quién se refiere. El versículo 2 y 3 de Apocalipsis 18 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Doru, al igual que Daisy Escalante, nombran a la iglesia adventista Babilonia. Pero ¿qué dice el verdadero espíritu de profecía acerca de llamar a la iglesia adventista Babilonia? Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se encuentra con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad. No le recibáis ni le digáis bienvenido, porque Dios no habló por él ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser enviado. Testimonios para los ministros, página 41. En otra cita dice: el Señor no le ha dado un mensaje para que diga que los adventistas del séptimo día son Babilonia, y para que inste al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted sea capaz de presentar no pueden pesar en mi ánimo con relación a esto, porque el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje. Evento de los últimos días, página 47. Doru podrá dar todas las razones que él piensa que es capaz de dar. Daisy Escalante por igual, pero el espíritu de profecía dice que el Señor me ha dado una información definida que se opone a tal mensaje de salir de en medio de ella. En otra cita que proviene de Testimonios para los Ministros, página 51, dice lo siguiente: el pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás.
que es un acusador de los hermanos, que lo acusa delante de Dios día y noche. Los que defienden el error dirán, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Dan testimonio de la falsedad, no de la verdad. Podría colocar varias citas más del verdadero espíritu de profecía, pero por el tiempo me limitaré a la que usted ya escuchó. Luego de haber leído los anteriores testimonios, ¿a quién creerás? ¿A Doru? ¿A Daisy Escalante? ¿O al verdadero espíritu de profecía? Doru llama a los de su grupo los atalayas y lo describe como los que tuvieron fe antes del otoño del 2019 y que salieron por fe y llegar a ser felices atalayas de Dios. Palabras textuales de Doru. Observe que estos están excusados del juicio y son salvos sin ser juzgados. La Biblia nos enseña, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Santiago 2:12. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de todas las palabras ociosas que hayan pronunciado. Y 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Doru no menciona a los atalayas, los seguidores de Daisy Escalante, como personas a ser juzgadas. Estos tuvieron la fe antes del otoño de 2019, según él, no serán juzgados. Todos los otros serán juzgados y recibirán plagas luego del 2019. Observe lo que dice Elena G. de White de colocar flechas. Yo declaré en público que el Señor se había complacido en mostrarme que no habrá tiempo definido en el mensaje dado por Dios desde 1844. Y que yo sabía que este mensaje, que 4 o 5 se dedicaban a abogar con gran celo, era una herejía. En el panfleto titulado Una exposición del fanatismo y la verdad, de 1885. En otro momento dijo, las cuestiones de la fecha no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. El Señor me ha mostrado que los mensajes del tercer ángel deben progresar y ser proclamados los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una falsa excitación al predicar fijando fecha, pero el mensaje del tercer ángel es mucho más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado por fechas. Primeros Escritos, página 74, párrafo número 2. ¿A quién usted creerá? ¿A Doru? ¿A Daisy Escalante? ¿O al verdadero espíritu de profecía? Escuche lo que Doru menciona sobre el juicio. Escuchemos. Que el juicio seguirá por varios años, posiblemente hasta 2023, hasta que en todos los países los adventistas se enteren de la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente para Doru y para Daisy Escalante? Escuchemos. En estos años se traducirán los sueños, solemnes mensajes del testigo fiel, la verdad presente hoy para la iglesia. La verdad presente de los mensajes de Daisy Escalante es salir de las ciudades, abandonar la iglesia adventista de séptimo día y creer en los mensajes de ella. Escuchen lo siguiente.
Dios llama hoy a su pueblo a salir de las ciudades y de la organización apóstata para no recibir las plagas que caerán, en este primer caso, sobre la iglesia apóstata y sobre las ciudades malvadas. No hay salvación de otra manera. No hay salvación en la Odisea. La salvación es pregonada desde las montañas. Qué hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas desde las montañas, dice Isaías. Entiendan, queridos hermanos, que el mensaje de salvación no viene de una iglesia apóstata, viene a través de un profeta vivo. Estimado oyente, el final del tiempo de gracia y la condenación de los hombres es en base al rechazo del Evangelio de Cristo como Salvador y no al rechazo de los mensajes de Daisy Escalante. Estimado amiga, estimado amigo, estimado hermana, estimado hermano que me escucha, la salvación se encuentra en Cristo Jesús. En Hechos 4:12 nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Identifica el engaño de Daisy Escalante y su vocero Doru y aléjate del mismo. Sus mensajes de odio contra la iglesia adventista de séptimo día revelan su propósito: destruir a la misma. ¿Quién está detrás de estos mensajes? Dice el verdadero espíritu de profecía lo siguiente: cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Mensajes Selectos, tomo 3, página 19. Todas estas críticas y estas acusaciones de sus hermanos es satánica. Todos los que hacen tal trabajo son agentes de Satanás. No hay nada del amor de Dios en él. Mensajes Selectos, tomo 2, página 80. Decídete por lo correcto. Dios te bendiga.